Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a las entrevistas de la memoria perdida. Hoy vamos a hablar sobre un gran libro, Las raíces de un cáncer. Uno de sus coautores es Gaizka Fernández Soldevilla, que nació en Baracaldo. Es un historiador español, autor de diversos trabajos sobre el terrorismo en España y está especializado en la historia contemporánea. Es coautor de este libro tan interesante, las raíces de un cáncer, la historia y memoria de la primera ETA, 1959-1973. Decimos que otro coautor es Santiago de Pablo. Gaizka Fernández, en la actualidad, es responsable del archivo y documentación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con sede en Vitoria. Gaizka es una persona muy relevante, un historiador importante. Gaizka, buenos días. Un placer tenerte en este espacio de la memoria perdida. Buenos días, Ángel, y muchísimas gracias por recibirnos y por la entrevista. Pues vamos a ver. Es un libro muy interesante que está dividido en 13 y valga la redundancia, interesantes capítulos, que aportan una visión muy completa de los más de 60 años de activismo etarra. Destacan hitos importantes que los destacas muy bien en tu libro, como son el proceso de Burgos, el asesinato del almirante Carrero, una importante contribución a este mundillo, a esta historia, que por cierto, este es tu sexto libro sobre ETA, si no recuerdo mal. Pues no los tengo contados, yo creo que son demasiados ya, pero probablemente sí sea el sexto ya, sí, es verdad. Oye, ¿por qué no habéis La herencia de un cáncer? Está clara la título. Historia y memoria de la primera ETA, 1959-1973. ¿Por qué este acotamiento? Porque luego a lo largo del libro se habla hasta de 2011, hasta nuestros días prácticamente. Mm. Bueno, el título, el de las raíces de un cáncer, es una idea de Santi de Pablo, que es catedrático de la UPV, por una frase de Manuel de Irujo. Manuel de Irujo era un dirigente del PNV histórico en el exilio, que ya a principios de los años 60 dijo, y en el libro lo citamos, ¿no?, que ETA es un cáncer que si no lo extirpamos alcanzará todo nuestro cuerpo político. Es decir, que ya Irujo, justo cuando ETA todavía está empezando, ya fue capaz de ver muy lúcidamente que ETA se iba a convertir en un grupo mucho más peligroso de lo que era en un principio, ¿no? Entonces, una especie de homenaje a su lucidez, pues adaptamos ese título y el subtítulo, el acotamiento cronológico, es a lo que tú te referías, ¿no?, del 59 al 73, es porque nos centramos en la historia de la primera ETA, es decir, esa ETA Sí, que se enmarca en el franquismo, no la posterior, pero como muy bien dices, claro, también analizamos la memoria, es decir, cómo los hechos del franquismo luego se han visto, se han reinterpretado, se han reelaborado, se han ocultado, ¿no?, en los años posteriores, y en ese caso, pues evidentemente sí, ya la memoria llega prácticamente a nuestros días, ¿no? Citamos acontecimientos mucho más recientes y hay el juego entre historia y memoria que no son lo mismo siempre. exactamente, exactamente. Oye, hay una interesante, ya te digo, todos los capítulos son muy interesantes. Hay una controversia, ¿cuándo se fundó ETA? Pues merece un capítulo muy extenso en tu libro. Sí, es un debate muy largo. Es curioso porque para todos los grupos es importante el día en que nace un grupo, ¿no? El día de la fundación. Pero claro, ETA no hizo ningún acto público en su fundación. Ujú. Es decir, no tenemos un acta de fundación, no tenemos un manifiesto de presentación. Por lo tanto, no se sabe exactamente qué día. Y es cierto que durante mucho tiempo se defendió que ETA había nacido el 31 de julio de Pues, 1959, que era el día de San Ignacio, que es el mismo día que se fundó el PNV, pero los propios etarras, llega un momento cuando quieren separarse del PNV, rechazan esa fecha, dicen que no fue el 31 de julio, sino que fue en diciembre del 58. Es decir, que ellos mismos cambian la fecha que se iba mencionando hasta ese momento, simplemente por un motivo estratégico, ¿no?, alejarse del PNV. Lo que hace en este caso Santi de Pablo es analizar lo que se ha dicho sobre las fechas a lo largo del tiempo y básicamente demuestra ujú. que los etarras cambian la cronología por una conveniencia política, no por un dato real, y que los documentos con los que contamos sugieren que ETA como tal nombre, no aparece hasta julio del 59, pero no podemos decir un día. Es decir, no hay un día concreto de ese mes que sepamos que se funda, pero probablemente es ese mes, ¿no?, julio del 59, cuando aparece por fin.
aunque ya funcionaba desde hace unos meses antes como grupo, pero sin nombre. Sí, porque esto siempre se ha dicho que fue una rebelión de los jóvenes del PNV contra el PNV clásico que estaba en el exilio. ¿Qué tiene esto de realidad? Pues tiene bastante realidad. Es decir, los etarras eran jóvenes estudiantes universitarios en su mayoría, que se rebela ante el PNV porque el PNV tiene una postura de esperar, ¿no? De inoperancia. No, en los años ya, a finales de los años 50, no hace nada. Los etarras se quejan de que básicamente se dedican a hacer comilonas, a celebrar la Eguna, a hacer algún acto, pero que no están haciendo más que esperar a que Franco se muera a la cama para ocupar el poder político del País Vasco, ¿no? Entonces ellos son jóvenes que quieren acción, quieren ser lo que está haciendo en Cuba el Fidel Castro, Che Guevara, lo que está ocurriendo en Argelia, lo que está ocurriendo en Vietnam. Ellos quieren imitarles. Entonces el PNV se le queda un partido arcaico que mandan los viejos para ellos, ¿no? Y al final van a romper. Pero van a romper, que también hay que tener en cuenta que durante unos años Ekin, que es el antecedente de ETA, se integra en Sí, las juventudes del PNV, ¿no? Lo que pasa es que eso no funciona porque el PNV intenta imponerle su liderazgo y los jóvenes que vienen de Ekin se niegan, ¿no? Y rompen en el 58. En el 58 salen otra vez y en vez de crear de nuevo Ekin, es cuando buscan un nombre diferente, ¿no? Que entre otros nombres, pues piensan que podía ser Ata, Aberri Tascatasuna, Patria y Libertad, pero claro, Ata en dialecto vizcaíno es pato, entonces pues piensan que eso no puede ser, lo poco decís heroico en el libro. de cara al futuro, ¿no? Entonces buscan un nombre que tenga un significado y que suene bien. O sea, ETA, Euskadi Tascatasuna, Euskadi Libertad, no solo suena bien ese nombre, sino que el acrónimo ETA es Y en español, es Sí. la conjunción, y por tanto tiene un juego ahí en euskera que resulta interesante, y por eso eligen este nombre. ¿Y hasta qué punto caló ETA en la sociedad vasca y por extensión en la sociedad española? Pues al principio muy poco, o sea, la primera ETA es un grupo desconocido prácticamente, ¿no? Hay testimonios que indican que los etarras hacían pintadas las paredes y la gente pues creía que era alguna campaña de publicidad porque no tenían ni idea de lo que era, ¿no? Los años Sí. 50, bueno, 59, 60, 71 es desconocida. La policía franquista no se entera de que existe ETA hasta el 61. O sea, que pasan 3 años hasta que la policía franquista sabe que hay algo que se llama ETA, lo cual indica que eran un grupo minúsculo y prácticamente que no hacía casi nada. Y realmente hasta el 68, con su primer asesinato, el de José Antonio Pardines, ETA no es un grupo conocido. Más conocido a nivel regional, a nivel del País Vasco, sobre todo de Guipúzcoa, y mucho menos a nivel del resto de España, en el que, bueno, no debe ser más que una pequeña fuerza. Entonces, realmente cuando yo diría que sí tiene un impacto real en la población vasca es a partir del 70. El 70 es el proceso de Burgos y ahí sí hay un juicio muy mediático a nivel internacional, pero que incide bastante en el País Vasco, que sí se convierte en un actor a tener en cuenta, ¿no? A comprender, a recibir atención, a recibir también jóvenes militantes, el Partido de Burgos, y a nivel de España ya sería el 73. El 73, cuando asesina Carrero, de repente sí se convierte en un grupo conocido a nivel nacional. Entonces, 70-73 es cuando ya se convierte en, digamos, una organización con cierto protagonismo, pero ambos le cuesta mucho, el 59 hasta ese momento, conseguirlo. Y es cierto que el tardofranquismo, ETA, por medio de la violencia, consigue tener un protagonismo dentro de este ámbito, consigue tener simpatizantes, consigue tener gente que les ayude, y eso explica que después la transición pues, se convierta en el grupo terrorista más letal que hemos tenido con muchísima diferencia. Así es. Sí, tú estás hemos dicho que estás eres el responsable de archivo y documentación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. ¿No hubo un momento en que estuvieron muy abandonadas las víctimas del terrorismo? Y Bueno, vamos a decir, terrorismo, vamos a circunscribirnos a Etarra porque luego hablaremos de otros terrorismos si te parece oportuno. bueno, las víctimas del terrorismo estuvieron abandonadas hasta 1999. La primera ley en España sobre víctimas del terrorismo es de 1999, muy, muy tardía si lo comparamos con los asesinatos de ETA que empiezan en el 68, ¿no? Es decir, que son 31 años desde los asesinatos hasta que empiezan a haber una legislación que protege a las víctimas. Y es muy significativo que hemos manejado documentación, por ejemplo,
El caso más típico de víctima del terrorismo durante el franquismo y la transición es el de policías y guardias civiles asesinados, es lo más común, ¿no? Claro, eso nos olvidamos a veces que detrás de esos policías y guardias civiles asesinados lo que queda es una viuda con hijos, normalmente. Viuda con hijos sin estudios, normalmente, que al asesinar a su marido pierden la habitación porque pierden el derecho a vivir en el cuartel, en la casa cuartel, por ejemplo. Entonces, por lo general, tienen que volverse al pueblo con los padres, con los abuelos, mantener a los hijos y con una pensión ridícula y que además les cuesta mucho cobrar. Hemos encontrado 2 documentos de mujeres viudas de un policía y un guardia civil que después de un año de asesinato todavía no habían cobrado la pensión, que la pensión es la mitad de lo que cobraba su marido, es decir, una miseria. Entonces, la situación aquí de las víctimas es lamentable a nivel material. Ya no, pues no existe ni ayuda psicológica ni ningún otro tipo de ayuda, ¿no? Eso es una cosa brutal. Aparte que las que viven en el País Vasco pues reciben una presión social, ¿no? Ese algo habrá hecho, o sea, que no solo eres víctima, sino te revictimizan, te señalan y te hacen la vida imposible a ti y a tus descendientes. Entonces, las víctimas han tardado mucho tiempo en tener la ayuda mínima y esto pues, es una cosa que han conseguido ellas mismas asociándose, como cualquier movimiento social, ¿no? Como el movimiento feminista, como el movimiento obrero, como el movimiento ecologista. Cuando se empiezan a asociar ya en los años 80 y a presionar a los gobiernos es cuando empiezan a arrancar, digamos, sus derechos. Pero si no lo hubieran hecho, evidentemente, estarían tan mal como están las víctimas, por ejemplo, en Gran Bretaña o en otros países que tienen una ayuda minúscula. Sí, la postura de la Iglesia Católica. Yo he seguido mucho el tema vasco, el tema del terrorismo, y la Iglesia Católica decía, cuando se asesinaba algún guardia civil, policía tal, que lo hagan los castrenses. La Iglesia oficial se desmarcaba y dejaba que los funerales, bueno, pues fueran los capellanes castrenses, que fueran algo íntimo dentro de ese colectivo. ¿Cómo valoras esta postura? Santi de Pablo, sabe más que yo de la historia de la Iglesia vasca, suele decir que la Iglesia es un reflejo de la sociedad en la que se Ujú. inserta, ¿no? En este caso, pues igual que tuvimos una sociedad vasca que fue cobarde ante el terrorismo y que no se implicó hasta ya los años 90, pues con la Iglesia vasca pasó algo parecido. Es decir, hubo una mayoría de la Iglesia que miró hacia otro lado, que no estuvo al lado de las víctimas, una minoría que sí se implicó, y hay casos que hay que reconocer, ¿no? Que no hay que ocultar, y otra minoría que fue fervientemente admiradora y apoyó a ETA. Es decir, hay una parte de la Iglesia vasca que es desde el principio ayudó a los etarras, les escondió, les prestó los monasterios para hacer asambleas. Hay muchos curas y seminaristas que se meten a ETA, ¿no? Les da una cobertura también teológica incluso, y esa minoría pues ha sido una cosa tremenda, ¿no? Porque les ha dado un barniz de legitimización que no debería tener un grupo terrorista. Pero bueno, eso va evolucionando con el tiempo, igual que el resto de la sociedad, y ya en los años 90 pues una parte más sustancial de la Iglesia empezó a ver a las víctimas. Pero es curioso porque, claro, el mensaje cristiano tiene muy poco que ver, ¿no? Con esta indiferencia ante los que sufren. Y la Iglesia, pues yo creo que, igual que el resto de la sociedad, debería entonar el mea culpa y asumir que su papel histórico pues, no estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, hemos hablado antes del proceso de Burgos. El proceso de Burgos marcó, se volvió contra la dictadura y a la vez frenó el avance de los tecnócratas del gobierno franquista, porque Claro, el fue proceso. un espectáculo internacional. Sí, el capítulo que dedicamos al proceso de Burgos yo creo que es interesante por lo que revela y los mitos que deshace, ¿no? Se suele presentar el proceso de Burgos como una especie de venganza colectiva contra ETA y por ende contra el pueblo vasco, ¿no? De hacer un macro sumario para acabar con la rebelión antifranquista. Y una vez que empiezas a investigar, a ver la documentación y a entrevistar a los protagonistas, te das cuenta de que no, el proceso de Burgos fue una cuestión de la audiencia de guerra de Burgos, que actuó, de la audiencia de guerra del ejército de tierra, que actuó por su cuenta de riesgo, que decidió hacer un macroproceso por cuestiones de economía procesal contra el parecer del gobierno. Es decir, el gobierno franquista no le convenía en absoluto el proceso de Burgos. El gobierno franquista, como bien dices, es de los tecnócratas, en aquella Carrero era vicepresidente. Claro, este gobierno estaba intentando acercarse a Europa, intentaba dar una imagen superficial,
más moderna, más europea de España, ¿no? Más aceptable por los europeos, sin cuestionar, evidentemente, que está en una dictadura. Claro, lo peor que le puede sentar a este gobierno es que haya un juicio militar y que haya condenas a muerte y se fusila gente, porque eso sí va a crear una brecha con Europa, como de hecho ocurría, ¿no? Entonces, el gobierno de franquista intenta evitar que haya condenas a muerte y llega al extremo de... Hay un intento de soborno al fiscal del proceso de Burgos, que en ese momento es un comandante, para evitar que pida condenas a muerte. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Como el franquismo, que siempre lo interpretamos como un todo homogéneo y unido, en absoluto lo era. Es decir, que había muchos intereses, no solo ideológicos, también de ambiciones personales, de estrategias, ¿no? Y en el proceso de Burgos se ve como hay aparecen unas grietas muy grandes entre un sector reaccionario del franquismo que quiere volver atrás, lo que luego será Fuerza Nueva, Girón, Blas Piñar y toda esta gente, un sector que intenta ir hacia adelante, hacia el reformismo, y otro que es los tecnócratas que quieren modernizar la economía sin modernizar la política, ¿no? Y entre ellos pues hay unas desavenencias importantes. Y otra cosa muy curiosa es el ejército de tierra, que tiene una autonomía enorme. Es decir, que el ejército era casi, estaba muy blindado ante las intromisiones de la clase política, porque evidentemente la dictadura franquista se sostenía sobre la victoria de ese mismo ejército en la guerra civil. Entonces, por eso tenían un poder mucho más importante que lo que podía tener en algunos momentos los políticos e imponerse, ¿no? Entonces, el proceso de Burgos es un pequeño suceso que nos revela lo que ocurre alrededor, el comienzo de las crisis del franquismo, que hubiera ocurrido de todas maneras porque hay desavenencias importantes, pero ya ahí se ven las grietas, esos enfrentamientos entre la clase política. Y luego la segunda parte sería lo bien que aprovecha ETA ese proceso para hacer publicidad, ¿no? Que convierte ese juicio en un juicio denuncia de la dictadura y, bueno, los procesados y los condenados, como Mario Andía, como Teo Uriarte, se convierten en figuras conocidas no solo en España, sino en el resto de Europa también, ¿no? Entonces, consigue una propaganda, un capital político increíble que luego van a utilizar en la transición, ¿no? No es casualidad que si te fijas en la lista de procesados en Burgos, muchos de ellos luego van a ser políticos, porque van a ser los procesados y los abogados también. O sea, que tienen un gran capital que luego van a aprovechar. Efectivamente. Oye, a todo esto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se enteraban de mucho de las actividades de ETA, ¿no? Bueno, hay acusaciones bastante graves de parte del comisario Sainz, ¿no? Que es el que lleva a la policía en Vizcaya, que dice que el ejército no se había preocupado de este tema, que la jurisdicción militar lo había dejado atrás, que tampoco, es cierto, la lucha antiterrorista era muy arcaica, era muy retrasada, se venía a luchar contra el maquis, intenta aplicar la misma receta contra el maquis y es un desastre. No hay inteligencia, es decir, no hay una labor de investigación previa antes de las detenciones y lo que se hace es, pues, si quieres detener a un etarra, pues detienes a 100 personas, las maltratas y con suerte igual lo pillas, pero has conseguido que 99 pues se enfade, ¿no? Y esto explica por qué la dictadura no es consciente, y ahí recogemos declaraciones de altos cargos de la policía, no es consciente de que ETA sea un problema. Es decir, para ellos es una cosa que ocurre en Guipúzcoa y no tiene mucho más reflejo en el resto de España y no va a causar un gran problema. De ahí su sorpresa mayúscula cuando matan a Carrero, ¿no? Porque es que no estaban preparados, ni el SECED, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni los servicios secretos del ejército, que también lo sabía, no tenían ni idea de lo que hacía ETA, ¿no? Sainz yo creo que era el único policía que le preocupaba el asunto porque lo veía en persona, pero el resto de fuerzas y cuerpos no estaban interesados. Lo que les preocupaba era la masonería y el comunismo. Es muy interesante el último discurso que escribe Carrero Blanco antes de que le maten, que es el 19 de noviembre del 73, tenemos el discurso, y él empieza diciendo: los grandes enemigos de nuestro régimen son la masonería y el comunismo. O sea, la masonería para él en el 73 seguía siendo el gran enemigo. No se estaba cuenta, ni él, ni el resto de los políticos franquistas, que ya la situación había cambiado muchísimo desde el 36 y que los enemigos realmente eran otros. Pero vivían, digamos, en el pasado y lo pagaron claramente, ¿no? Porque no habían preparado las fuerzas para luchar ni contra ETA ni contra otros grupos terroristas, como va a haber posteriormente, y realmente España no es capaz de enfrentarse realmente a los grupos terroristas hasta finales de los 80, principios de los 90. Tardamos muchísimo en conseguirlo. Sí.
Sí, en ese discurso de Carrero Blanco creo recordar que dijo, luchamos contra la masonería roja y ahora vamos a luchar contra la masonería blanca. Esto se interpretó como sus aliados de la Iglesia, de un sector de la Iglesia, pues no estaban mucho con ellos. Pero, Gaizka, el asesinato de Carrero, historia y teoría, y cómo y qué impacto tuvo en el cine, igual que lo tuvo el proceso de Burgos, pero lo de Carrero Blanco, historia y teoría, ¿qué nos explicas con esto? Bueno, el año pasado fue el 50 aniversario, ¿no?, del asesinato de Carrero Blanco y hubo una marabunta de publicaciones de libros, de documentales, ¿no?, de todo tipo, y esa avalancha fue sorprendente porque en su mayoría retomaba las teorías de la conspiración. Las teorías de conspiración que surgen ya en el 73, ¿no?, ante el asombro del magnicidio, como ha ocurrido en cualquier otro lado, ¿no? Cuando mataron a JFK en Estados Unidos, cuando matan a un presidente o a un alto cargo, siempre existe la teoría de conspiración y es muy fácil. Pero es que en España volvió después de 50 años teoría de conspiración. Que si había sido la CIA, que si había tenido ayuda de la KGB, del Mossad, del IRA, una cosa estrambótica. Entonces, cuando ves te lees el sumario, cuando lees la documentación del caso, está clarísimo todo lo que ocurrió. Es decir, no hay ninguna duda ni ningún resquicio de ocultamiento ni de actores. Que los etarras tenían la información de dónde Carrero escuchaba la misa, porque no era un secreto. Es decir, que Carrero, el presidente del gobierno, va a misa todos los días a una iglesia en Centro de Madrid. Evidentemente, eso es algo que sabe miles de personas, porque es el presidente del gobierno y le ven, ¿no? Sabían dónde vivía porque su domicilio aparecía en las páginas amarillas. Eso nos dice el nivel de seguridad que tenían las autoridades en ese momento. Es nulo, ¿no? No había, su coche no estaba preparado para una bomba. Y los etarras tenían dinamita, porque habían robado un montón de canteras, tenían cientos de kilos de dinamita, sabían poner el agujero, y luego además tenían una infraestructura en Madrid muy importante, una red de apoyo que estaba encabezada por Eva Forest y que les permitía moverse por Madrid. Entonces, realmente no hay ningún secreto. ¿Por qué mataron a Carrero Blanco? Pues que podían matarlo. O sea, no hay más. Es decir, que podían matarlo, tenían los medios, tenían información y lo hicieron. Incluso ahí, realmente el plan original no era matarlo, era secuestrarlo. Era secuestrar a Carrero, intentar cambiarlo por una serie de presos de ETA, y se preparó un zulo en un piso de Alcorcón, en la calle Hogar 68, para hacerlo. Pero cuando le nombran el presidente y le ponen más escolta, los etarras tienen miedo de no ser capaz de secuestrarle y, por tanto, pues deciden ir a lo fácil, que es matarlo. Su intención al matar a Carrero Blanco, y esto también hay que subrayarlo, no es, como luego ETA dijo, evitar que haya un franquismo sin Franco. Eso es un discurso totalmente propagandístico que se inventó la ETA para justificarse. ETA, en los años 60 y 70, su objetivo al hacer atentados es que aumentase la represión. Es la estrategia de acción, reacción, acción. Es decir, hago atentados para que haya mayor represión sobre la población vasca y ésta se revele, ¿no?, en la guerra revolucionaria, como ha pasado en Argelia, como ha pasado en Cuba, y nos lleva a nosotros al poder para instaurar una dictadura de partido único, igual que lo que pasa en Cuba. Ese es su modelo. Entonces, cuando meten a Carrero, no les importa un pimiento la transición. Lo que quieren es que haya mucha represión. Y ahí, y es curioso, el vicepresidente, que mantiene el poder hasta que nombran a Carlos Navarro, consigue que la represión no se dispare. Es decir, que hay un momento en que podría haber habido un baño de sangre, y ahí está el director de la Guardia Civil, que envía un telegrama facultando a los guardias civiles a ampliar las armas de fuego ante cualquier conato de resistencia, pero el gobierno lo para. Ni siquiera se decreta un estado de excepción, que hubiera sido lo lógico, ¿no? O sea, se para la represión y no se va más allá. Que luego ya Carlos Navarro va a ir más allá en la represión, pero este momento no, ¿no? Y yo creo que los planes de ETA pues no funcionan en ese sentido, no van a conseguir aumentar la represión, pero sí funcionan en otro sentido, que es el propagandístico, ¿no? A nivel de propaganda internacional, el asesinar a un presidente del gobierno de una dictadura, pues consigue que ETA salga en los periódicos de todo el mundo, ¿no? Se convierte en un grupo que conocen en cualquier lugar del mundo. Y además, como tú bien has apuntado, luego este episodio, que va a ser tan cinematográfico, que van a hacer películas, series, documentales sobre él, se va a quedar grabado en nuestra memoria colectiva, ¿no? Todos conocemos la imagen en la que sale el coche de Carrero Blanco volando por los aires y aterrizando en el edificio de los jesuitas. Pero esa imagen no es la imagen real, esa imagen es la imagen de la película de Pontecorvo. Pero todos la tenemos tan grabado que confundimos el cine con la realidad. Y tanto es así que hay libros de texto sobre el atentado, bueno, que menciona el atentado Carrero Blanco, que la imagen
que lo ilustra es el fotograma de la película Montecorvo. En vez de utilizar una contación histórica, se utiliza la película, ¿no? como ejemplo. Y esto es una cosa que ha estudiado mucho Santi Pablo, cómo el cine refleja y distorsiona también, ¿no?, nuestra memoria y acaba suplantando a la historia. Qué peligroso puede llegar a ser, ¿no? El hecho de que el cine acabe manipulando nuestros recuerdos y haciéndonos pensar en el pasado de una manera distinta a cómo fue ese pasado. Sí, bueno, estuvo el Comando Siquía, estuvo la de la Operación Ogro y luego estuvo la de Bardén, la de Miguel Bardén, que era el asesinato de Carrero Blanco. Ciertamente, vosotros descartáis totalmente que no hubo una colaboración extra con ETA, porque, ojo, el entibado que hicieron, el túnel y eso, es una obra de ingeniería de mucho calibre. ¿Estaban tan preparados los etarras para eso? Estaban preparados para ¿O es, eso y o para es- o- más. Sí, sí, o sea, tenían el material, tenían dinero para comprar, alquilar pisos, tenían la dinamita, tenían las armas, tenían información y tenían, sobre todo, como he dicho, la red de apoyo de Baforest que les permite situarse en Madrid. Entonces, por suerte o por desgracia, poner una bomba es relativamente fácil. Es decir, matar a una persona es relativamente fácil, sobre todo cuando esa persona, como es el caso de Carrero, no tiene ninguna medida de seguridad y no cambia sus rutas y va todos los días por el mismo lado, ¿no? A mí el año pasado me acuerdo que me llegaron a preguntar en un documental que por qué se había ocultado que el explosivo era C4 del ejército de Estados Unidos y por qué no se había hecho ningún informe de explosivos en el sumario, ¿no? Y yo le respondí que en el sumario hay 4 análisis del explosivo. Hay 4. En los 4 se certifica de que el explosivo utilizado es dinamita que han robado de una cantera de Hernani. Es decir, todo se sabe. Se sabe dónde la dinamita, se saben los percutores, los cables, quiénes estaban ahí, se sabe todo. Pero lo fantasioso es que a pesar de que se sepa todo, claro, la historia real es, bueno, es aburrida, ¿no? Porque son 3 etarras que ponen una bomba y matan. Entonces es más atractivo para el público, pues meter a Estados Unidos, meter explosivos de la CIA, meter que algún franquista dijo dónde escuchaba la misa, meter al Mossad, a los masones. Eso es mucho más atractivo. Entonces se tiende a elegir la teoría más fantasiosa, no solo con Carrero Blanco, ¿no? Con muchos atentados. Pues ha pasado con el 11M, pasó con el 11S, es decir, al final tendemos a llenar los huecos y a buscar una teoría de conspiración pues lo más estrambótica teoría posible y siempre hay gente dispuesta a escuchar. Pero es curioso que incluso con atentados posteriores, como es el de la Cacería Rolando, que se va a cumplir el aniversario de septiembre, sí. que es un atentado que se produce al lado de la Dirección General de Seguridad, o sea, al lado, literalmente, hay una teoría de conspiración. Y también pueden decir lo mismo. ¿Cómo es posible que pongan una bomba al lado de la Dirección General de Seguridad y no se enteren? Porque es que las medidas de seguridad eran las que eran muy limitadas. Entonces, se están poniendo bombas en España, en Gran Bretaña, en Italia, en todo el mundo occidental, y la mayor parte de veces salía bien. Ahora bien, también olvidamos que muchísimos de los atentados de etarras salen mal. Es decir, que ETA, en esta época, intenta secuestrar a la familia real, intenta también tener información sobre la esencia de Carlos Ares Navarro, intenta matar a algún periodista de ABC, de Alfredo Semprún, y no lo consigue. Claro, pero pasa que los atentados que salen mal no los conocemos o no pasan la historia, ¿no? Entonces nos fijamos solo en el que sale bien, ha salido bien, y creemos que es una cosa, joder, pero es que no, es que han fallado en 10 y han dado a 1. Bueno, es que estadísticamente eso ocurre, ¿no? Es decir, ha pasado lo mismo con el yihadismo, no es nada distinto. Pero lo mismo que hubo un gran proceso el proceso de Burgos, no hubo juicio ni proceso de Carrero Blanco. Hmm. Se quedó una investigación, pero jamás ha habido un juicio. ¿Esto a qué crees que ha sido debido? Bueno, la razón básica es que no se detuvo a los culpables. Es decir, el comando que pone la bomba está compuesta de 3 etarras y ninguno de los 3 es detenido. Por tanto, no hay nadie a quien jugar. Se puede jugar algún cómplice, ¿no? O Seba Fores o Antonio Durán, que es el que hace el zulo de Alcorcón. Esos sí son detenidos en 74 a partir del atentado de Cafetería Rolando, pero los autores materiales no son detenidos, están refugiados en Francia. Y sí se pide a Francia que los extradite, pero Francia dice que no. Francia tenía la política de nunca extraditar a miembros de ETA ni de otros grupos, porque según un convenio internacional del siglo XIX, pues los crímenes políticos pues no eran extraditables, ¿no? Que es lo mismo que había hecho España con la OAS antes, ¿eh? O sea, que no es nada raro. Claro, pero entonces, si no tienes a los culpables, no puedes tener un juicio. Pero sí tienes, y lo tenemos, un sumario de más de 3.000 folios con toda la investigación, con todos los análisis periciales,
con pues los informes forenses, con los de balística, con los de explosivos, con los testimonios, que no hay asomo absolutamente a ninguna duda de que las cosas sucedieran de una manera distinta a lo que la policía demostró. Y es un documento que no está hecho para el público, esto es un documento que está hecho por los jueces para sí mismos y claramente no hay ningún resquicio, es decir, que se sabe todo, se sabe quiénes puso la bomba, quiénes apretaron un botón, se sabe absolutamente todo, pero no tenían a los culpables y por tanto pues no los pueden juzgar. Estamos llegando al final de nuestra entrevista, no te queremos entretener más, porque estás en tu pleno trabajo. ¿Qué conexiones internacionales tuvo ETA y hasta el final? Porque ETA Claro, en en un los años principio pues quería hacer la consigna del Che, un Vietnam, varios Vietnam, o sea, tal, pero ¿qué conexiones tenía y qué apoyos? Pues es una pregunta interesante porque ETA, de los grupos europeos que estaban trabajando en Europa, evidentemente que el grupo con el que más tiene que ver, y lógicamente, es con el IRA provisional, ¿no? de Irlanda del Norte. Entonces, con el IRA ya tiene contactos desde principios de los años 70 bastante importantes, intercambio de información, intercambio de técnicas, de armas, de cómo se hace, ¿no? Probablemente muchas de las bombas de ETA tienen algo que ver con el IRA de cuánto que han aprendido de ellos, ¿no? Que eran probablemente el grupo que tenía una sección de artificieros, de ingenieros de bombas, los llamaban ellos, más avanzada de todos los grupos terroristas. Aparte del IRA provisional, tienen contactos, pero de mucho menos nivel, con otros grupos europeos de extrema izquierda en Italia o en Portugal también, como la LUAR, y algún grupo de Francia. Pero en general, digamos que el mayor contacto en Europa es con el IRA. Luego, en América Latina sí tienen bastante contacto con los tupamaros, con montoneros, con otros grupos, digamos, guerrilleros urbanos que hay en este momento en Hispanoamérica. Claro, con los que les se une una cosa importantísima, que es el lenguaje, ¿no? O sea, ETA es un grupo nacionalista vasco radical, pero su lengua y su cultura es española. Entonces, con los que más contacto tiene culturalmente es con los que son hispanoamericanos, ¿no? Eso explica que haya desde el principio, desde el 59, haya gente de ETA pues en Venezuela, México, Argentina, Uruguay, y hay un contacto bastante importante con estos grupos americanos. Y luego otro conjunto de relaciones internacionales es el mundo árabe. Porque los palestinos y algún grupo de Yemen y Argelia van a invitar a los etarras, como a otros grupos del resto del mundo, a campos de entrenamiento que hay en esos países. En Líbano van a ser los palestinos, en Yemen del Sur otros, y en Argelia. Y ahí van a acudir los etarras a entrenarse y aprender pues, a utilizar morteros, utilizar armas un poquito más sofisticadas, y ahí van a coincidir con bandas terroristas de otras partes, ¿no? Eso se sabe que a partir del 76 los etarras acuden a estos campos de entrenamiento. Entonces, las relaciones de ETA internacionales existen, tienen su importancia y probablemente, pues si hagamos un orden de jerarquía, en primer lugar, IRA provisional, segundo lugar, grupos de Hispanoamérica y ya en tercer lugar, mucho más detrás, pues tanto otros grupos de Europa como los grupos árabes. Pero desde el principio hasta el final, el IRA estuvo allí. Una cuestión, vamos a ir terminando. Se dice que la primera víctima de ETA fue Pardines, pero en vuestro libro se habla de una niña, Begoña Urroz, con 22 meses. Esa fue en 1960, que una ley de 2011 la admite como víctima, ¿no? ¿No es así? Sí, claro, la ley de 2011, que es la que nos rige ahora víctimas de terrorismo, amplía la cronología en la que se puede indemnizar a las víctimas de terrorismo hasta 1960 y lo hace hasta esa fecha porque en ese momento se consideraba que Begoña Orroz, esta niña que muere en un atentado en la estación de Amar Sebastián, era la primera víctima de ETA. Es decir, es un error el que lleva a la ley a ampliarse hacia atrás. Lo que demostramos en ese capítulo del libro es que esa idea de que Begoña Orroz fue la primera víctima de ETA es errónea. Que la primera víctima de ETA es José Antonio Pardines en 1968. Pero claro, para demostrar que Begoña Orroz no era víctima de ETA, había que realizar una investigación muy profunda y muy exhaustiva sobre quién mató realmente a Begoña Orroz, ¿no? Entonces lo que hacemos es investigar al DRIL, al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, que es el grupo que pone la bomba, y llegamos a dar, y yo creo que es una novedad importante, el nombre y apellidos de la persona, de las dos personas que ponen las bombas en Sebastián, que matan a Begoña Orroz,
y lo que hacen la noche anterior, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con ETA. Es decir, que la relación entre ETA y Begoña Arroz es una cosa que se hace posteriormente por error, porque se considera una bomba en San Sebastián, pues la ha tenido que poner ETA, pero no fue ETA. Había más grupos terroristas antes que ETA y a la vez que ETA, y a veces tendemos a confundir lo que hace ETA con otros grupos, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión como el terrorismo, es importante ser precisos y cuando afirmamos algo tener la certeza exacta de qué ocurrió, ¿no? En este caso, Begoña Orroz fue víctima del terrorismo, pero no fue víctima del terrorismo de ETA. Sí, el capítulo 13, muy interesante. La escena del crimen, vestigio del pasado y cartografía de la violencia política vasca. ¿Se han reconocido los lugares? Se hace, ¿qué estáis haciendo en desde esta responsabilidad que tienes ahí en Vitoria? ¿Qué se está trabajando en esto? Porque es muy interesante este capítulo. Ahí hay que tener en cuenta que las placas, que es lo que se está poniendo en algunas localidades del País Vasco y de Navarra sobre víctimas del terrorismo, dependen de los ayuntamientos. Es una decisión de cada ayuntamiento si las pone o no. Hay ayuntamientos que llevan muy avanzada esta cuestión, como el de Vitoria, que ya no solo tiene puestas todas las placas, sino que está renovándolas para dar más información sobre las víctimas. Hay otros que están haciéndolo bastante bien, como el de Sebastián, y el último, Bilbao, que ha llegado el último. El último, pero que está poniendo las primeras placas todavía. Es decir, que en Bilbao, y yo soy bilbaíno, la verdad es que es un poco triste que esté tan retrasado el asunto. Y estamos hablando de las capitales, luego aquí habría que bajar a los pueblos, a las localidades medias, para ver qué ayuntamiento si ha decidido o no honrar a las víctimas de terrorismo, porque hay algún ayuntamiento vasco que, al contrario, lo que honra es a los etarras. Es decir, que todavía hay, por desgracia, algún ayuntamiento en el que los terroristas son más importantes que las víctimas. Nosotros, en el Centro Memorial, que como bien dices, estamos en Vitoria, somos un museo. Entonces, honramos a las víctimas dentro del memorial en nuestras exposiciones. Ahora, en el 4 de julio, vamos a inaugurar una sobre el atentado a la cafetería de Rolando y además tenemos una exposición fija y además pues realizamos una serie de actividades divulgativas y educativas que cualquiera que se meta en nuestra página web o redes sociales las puede conocer, ¿no? Pues ahí tenemos desde unidades didácticas hasta podcast también, a juegos, videojuegos, a cómics, a libros, hacemos bastantes cosas, pero bueno, digamos que no podemos meternos en la parte de las placas, que es una cosa que depende de la corporación municipal de cada ayuntamiento. Sí, son 853 víctimas mortales, un mínimo de 2.658 heridos y se añade en el capítulo 13, además, el terrorismo del GAL y terroristas muertos por sus propias bombas, un panorama de víctimas que ha dejado muchas heridas en una sociedad. Desde el departamento del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ¿se va a contemplar o se contemplan las del 11M y las víctimas del Ograpo? Sí, por supuesto. La fundación, el Centro de Memoria de Víctimas del Terrorismo, es para todos los grupos terroristas que hay en España, todos. O sea, ETA, extrema derecha, extrema izquierda, terrorismo parapolicial y yihadismo, nos competen todos. Nosotros dependemos del Gobierno de España, concretamente del Ministerio del Interior, y nuestro deber es atender a todas las víctimas desde el 60 hasta aquí de cualquier grupo terrorista. Entonces, si cualquiera que visite el Centro Memorial de Vitoria se da cuenta que en la exposición están absolutamente todas las víctimas del terrorismo, independientemente del color, y que hay un proyecto, además, que ya ha sido anunciado por el Gobierno, de crear otra sede en Madrid, en el que también se analizarán todos los grupos terroristas y todas las víctimas. En total, en España ha habido cerca de 1.500 víctimas mortales del terrorismo y más de 6.000 heridos. Es decir, que es un colectivo amplísimo, muy grande y que, bueno, hay que atendernos a todos. Llevamos 3 años en el Centro Memorial abierto y yo creo que, bueno, pues vamos dando pasos ahí poco a poco hasta llegar a lo que se va a atenderlas a todos. Lo que pasa es que es un reto muy grande, porque son muchas víctimas, son muchas historias, hay que investigarlas a todas y no siempre es fácil dar con la documentación. Y entonces, pues bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, esta semana presentamos un libro sobre víctimas del terrorismo yihadista, escrito por Ana Izpiri y Chelo Aparicio. Ese es uno de nuestros últimos libros, ¿no? Que son 300 víctimas del terrorismo yihadista las que ha habido en España. Para terminar ya,
¿Habéis tenido críticas por este libro y concretamente en el departamento, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo? ¿Habéis tenido alguna crítica por querer mezclar todas las víctimas? No, no. A ver, como la ley que nos crea, que es la de 2011, lo dice claramente, es decir, nosotros nos atenemos a la ley. Entonces, es cierto que puede haber alguna crítica, pero le remitimos al Congreso de los Diputados, que fue el que aprobó la ley, y por tanto, si quieren que hagamos otra cosa, tendrán que aprobar una ley con tanta unanimidad como hubo en el 2011, que fue prácticamente el voto unánime de todo el Congreso, ¿no? Entonces, ahí se dejó muy claro en esa ley que todas las víctimas de terrorismo tenían que estar en el mismo sitio, que debían ser atendidas de igual manera, que también tenían que ser indemnizadas de igual manera, y yo creo que además que no solo es una cosa que tiene respaldo de la ley, sino que es una cosa que es moralmente lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, que las víctimas del yihadismo, la extrema derecha, de los Rapo, de ETA, tienen que tener el mismo reconocimiento. Pero un problema que existe, y ahí sí es importante, es que durante mucho tiempo hemos hablado de las víctimas de ETA, yo diría más bien de algunas víctimas de ETA que son más conocidas, y hemos olvidado pues las víctimas de la extrema derecha, las víctimas de los Rapo, las víctimas de los FRAP, de atentados como el Descanso, que el próximo año es el aniversario, ¿no? En Madrid también. Y estas víctimas han pasado a un segundo plano porque ETA lo ocultaba todo, ¿no? Y esto es un error que estamos intentando enmendar, pero es un error y hay que hacerlo. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, el proyecto en el que yo estoy estamos estudiando las biografías de las víctimas de la ultraderecha, que yo creo que llegarán a unas 90, ¿no? Son las víctimas que es un colectivo importante, pero que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido y no es justo, ¿no? Hay que también reivindicarlas y recuperar su memoria. Gaizka Fernández Soldevilla, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas declaraciones tan claras que nos ponen nos sitúan muy bien de lo que es las raíces de un cáncer, historia y memoria de la primera ETA 1959-1973. Muchos éxitos, buen trabajo en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y un abrazo fuerte, Gaizka. Muchísimas gracias, Ángel, por tu tiempo y tus preguntas. Un abrazo.